Vamos a resolver este ejercicio, el cual es un ejercicio de programación por metas. La programación por metas consiste en cumplir ciertos objetivos que nos plantean. En este caso tenemos técnicos que reparan artefactos, tres técnicos que tienen que reparar tres tipos de artefactos, lavadoras, refrigeradoras y cocinas, y cada uno demora un tiempo distinto en horas. Y ahora tenemos tres metas: utilizar la menor cantidad de horas, que el técnico uno repare la misma cantidad de artefactos y que el técnico 2 no exceda el número de horas trabajadas por el técnico 3 en más de 50. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo primero que vamos a hacer es desarrollar el ejercicio sin considerar las metas. Cuando tú desarrollas un ejercicio o cuando tú planteas algo en Lingo, usualmente indirectamente siempre tienes una meta. ¿Cuál es tu meta? Minimizar algo o maximizar algo, maximizar ganancias, minimizar tiempos, etcétera. Es tu meta. Y como solamente existe una sola meta, Lingo simplemente te muestra el mejor valor para esa meta. Maximizar ganancias, la mayor cantidad de dinero posible. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos más de una meta? Cuando tenemos más de una meta, yo no puedo decirle al Lingo, maximízame esto y minimízame esto y esto de acá. No, al Lingo no le puedo decir eso. Lingo solamente tiene una función objetivo. Entonces, lo que yo voy a hacer es una especie de truco o una especie de hack, se podría decir, en el cual voy a utilizar variables auxiliares para conseguir que Lingo intente lograr la meta en base a estas variables. Primero resolvemos el problema de manera normal sin considerar las metas y luego vamos a poder ver eso. Entonces, vamos a establecer nuestras variables. Ya sabemos que los comentarios no afectan a la resolución del problema. Y tenemos que L1 va a ser la cantidad de lavadoras del técnico 1, L2 del técnico 2 y L3 del técnico 3. Lo mismo va a suceder con R1, R2, R3, C1, C2 y C3. Entonces, tenemos que minimizar el tiempo. Nos piden minimizar el tiempo. Necesitamos que el tiempo sea la menor cantidad posible. Entonces, si el técnico uno gasta 5 horas reparando una lavadora, tengo que multiplicar 5 por la cantidad de lavadoras que repara el técnico uno. Lo mismo con las refrigeradoras. Si gasta 6 horas reparando una refrigeradora, tengo que multiplicar 6 por la cantidad de refrigeradoras que repara el técnico uno. Y lo mismo sucede con las cocinas. Tengo que multiplicar 4, que son las horas que se demora, por la cantidad de cocinas que demora el técnico uno. Podemos hacer exactamente lo mismo para el técnico 2 y para el técnico 3 y quedaría de esta forma. 7 horas que demora en las lavadoras, 8 en refrigeradoras, 5 en cocinas, el técnico 2, el técnico 3, 4 en lavadoras, 7 en refrigeradoras y 4 en cocinas. Con esto tendríamos nuestra función objetivo. Ahora, dentro de ese problema, sin considerar las metas, tenemos ciertas restricciones. Por ejemplo, yo necesito reparar 20 lavadoras. No voy a reparar más ni voy a reparar menos. Por lo tanto, las lavadoras que repara el técnico uno más las lavadoras que repara el técnico 2 más las lavadoras que repara el técnico 3 tiene que ser igual a 20 porque son la cantidad de lavadoras disponibles o la cantidad de lavadoras a reparar. Lo mismo sucede con las refrigeradoras. R1 más R2 más R3 tiene que ser igual a 15 y las cocinas C1 más C2 más C3 tiene que ser igual a 10. Y bueno, otra cosa que podríamos aumentar a este problema es que yo no reparo media lavadora o no reparo 1.5 lavadoras, tengo que reparar o 2 o 3, no 2.5, por ejemplo. Entonces le voy a poner arroba gin. El arroba gin sirve para especificar al Lingo que un valor va a ser entero. En este caso le estoy diciendo la cantidad de lavadoras del técnico uno o la variable L1 tiene que ser entero. Yo puedo hacer lo mismo para L2, L3, R1, R2, R3 y C1, C2 y C3. Y con eso ya tendríamos el ejercicio resuelto. Si yo le doy a resolver aquí, aquí hay un pequeño error. Aquí no puse punto y coma, puse dos puntos. Ahora sí, le doy a resolver y el ejercicio ya está resuelto. Sin considerar las metas. Me dice que la cantidad de horas mínima va a ser 210. Voy a tener 15 refrigeradoras para el técnico uno y el técnico 3 va a reparar las 20 lavadoras y las 10 cocinas. Pero ahora yo necesito cumplir las metas. Para poder cumplir las metas, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a volver a plantear el modelo, pero orientado a la promoción por metas, estableciendo metas, estableciendo las variables auxiliares que me van a ayudar a cumplir las metas. Entonces, yo voy a hablar acá o voy a poner una etiqueta, voy a poner aquí una observación o una etiquetita que dice meta uno.
Ya sabemos que lo que tú pones entre corchetes son como pequeñas etiquetas que se van a mostrar en el reporte y que te ayudan a identificar más que todo. Entonces, ¿cuál es mi meta uno? Me dice la menor cantidad de horas posibles. Eso ya lo hemos estado haciendo, la menor cantidad de horas. Todo esto es las horas en total. Entonces, a todo esto yo lo tengo que minimizar. ¿Cuál es el menor número de horas que podríamos hacer? Cero. Es cero. ¿Por qué es cero? Porque es el número más bajo que existe. El cero es prácticamente nada. Sin embargo, nosotros sabemos que como tenemos que reparar lavadoras, refrigeradoras y cocinas, esto de aquí no va a ser cero. Esto de aquí va a ser un número mayor a cero. Entonces yo le tengo que restar algo para que sea cero. A ese algo le vamos a llamar D1. Ojo que el nombre de las variables no importa. Yo le podría llamar X, le podría llamar Z, le podría llamar Y, no importa. Lo importante es que aquí se va a restar una variable. Este D1 es una variable auxiliar. Es la variable que nos va a ayudar a que todo esto sea igual a cero. Sin embargo, como yo quiero minimizar el número de horas, mientras más chiquito sea el D1, significa que más chiquito va a ser esto, va a ser esta suma de horas. Entonces yo necesito minimizar el D1. Si yo minimizo el D1, estoy minimizando la cantidad de horas. ¿Por qué? Porque si el D1 vale 10, esto de aquí tiene que valer 10. ¿Por qué esto de aquí tiene que valer 10? Porque esta resta me tiene que dar igual a cero. Entonces tengo que minimizar ese D1. Y con eso ya estaría indicándole al Lingo que esa va a ser mi primera meta. Como nos damos cuenta en la programación por metas, vamos a tratar de minimizar las variables auxiliares para llegar a una igualdad de cero. La igualdad de cero es lo que podríamos representar como el cumplimiento de la meta. Luego tenemos nuestra meta 2. ¿Qué nos dice nuestra meta 2? Nos dice que el técnico 1 tiene que reparar una cantidad similar de cada tipo de artefacto. O sea que L1 tiene que ser igual a R1 y esto tiene que ser igual a C1. Eso es lo que nos dice. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Sucede que si yo quiero que L1 sea igual que R1, existe la posibilidad de que L1 sea mayor que R1 o sea menor. Si es que L1 es mayor que R1, o yo le tengo que restar algo para que sea igual. Le voy a restar un E2. Y si yo quiero, y si L1 es menor que R1, yo le tengo que sumar algo. ¿Qué le voy a sumar? Le voy a sumar un D2. O perdón, le voy a restar para mantener la misma concordancia, como aquí a este D1 le hemos puesto signo negativo, para mantener la concordancia a todos los que son D le vamos a poner el signo negativo. Entonces menos D2 y al L le vamos a poner el signo positivo. Como ya les dije hace un momento, el nombre que tú les pongas a las variables no importa. Lo importante es que sepas resolver el ejercicio o que sepas qué hace cada uno de estos. La variable que está con signo negativo me va a ayudar a que L1 y R1 sean iguales en caso de que L1 sea mayor que R1. Para que sean iguales, yo le voy a restar este de 2. Y imaginemos que L1 sea menor que R1. Entonces yo le voy a sumar este E2 para que sea igual a R1. Entonces con esto tendríamos mi meta 2. Pero este es meta 2.1 porque aquí me falta la segunda parte que es R1 igual a C1. Entonces a esta le voy a llamar meta 2.2 o meta 2.2 en todo caso. Donde yo le digo que R1 tiene que ser igual a C1. Lo mismo, yo tengo que restarle y sumarle algo, variables auxiliares. Aquí voy a ponerle 2-1, 2-1 porque hay dos metas. Y aquí le voy a poner 2-2 y aquí E2-2. Lo mismo, si R1 es menor que C1, el E22 lo voy a sumar para que sean iguales. Si R1 es mayor que C1, le voy a restar algo. Como yo quiero que L1 y R1 sean iguales o sean lo más cercano posible a lo que pueden ser para que sean iguales, entonces estos dos valores de aquí tienen que ser lo más chiquitos posibles, tienen que minimizarse. D1 y D21 y E21 tienen que minimizarse, igual con D22 y E22 tienen que minimizarse para poder cumplir la meta o para acercarnos a cumplir la meta, porque las metas no necesariamente se cumplen, pueden cumplirse o no pueden cumplirse. La idea es aproximarse lo más cercano posible a cumplirlas. Y con eso tendríamos la meta número 2. Ahora tenemos la meta 3.
Nos dice que el número de horas trabajadas por el técnico 2, vamos a poner horas del técnico 2, no puede exceder en 50 o no puede exceder al técnico 3 en más de 50. O sea, menos 50 tiene que ser menor o igual a las horas del técnico 3. Esto lo voy a explicar un poquito más porque aquí siempre es confuso. Imaginemos que las horas del técnico 2 sean igual a 100. Entonces, como yo no puedo exceder en más de 50 a las horas del técnico 3, el técnico 3 solamente tiene que tener un máximo de 50 horas, porque si el técnico 3 tuviera 60, tuviera 40, perdón, tiene que tener un mínimo de 50 horas, porque si el técnico 3 tuviera 40, entonces yo lo excedería de esta manera. Yo lo excedería de esta manera. A ver, imaginemos que horas 2 sea 100 y horas 3 sea 40. Entonces, 100 es mayor que 40 ¿por cuánto? 100 es mayor que 40 por 60. Estoy excediendo. Entonces, si en cambio, si el técnico 2 tuviera 75, por ejemplo, 100 es mayor que 75 en 25, no estoy excediendo. ¿Cuál es ese límite? 50. Entonces yo a esto le tengo que restar 50. 100 menos 50, 50. Horas 3 tiene que ser al menos 50. ¿Para qué? Para que se cumpla. Si aquí fuera 100 y las horas 3 fuera 50, entonces ¿la diferencia de cuánto sería? La diferencia sería de 50. Lo cumpliría porque dice que no se debe exceder en más de 50. O sea, 51 para arriba. O sea que 50 es el límite. ¿Qué pasa si acá fuera 120? Si acá fuera 120, entonces la diferencia, las horas 3 tendría que ser de 70 como máximo. Como mínimo, perdón, si horas 3 fuera 71, ya se excedería. Entonces, teniendo esta igualdad o teniendo esto ya claro, teniendo este concepto claro, lo que vamos a hacer es, ¿cuáles son las horas del técnico 2? Las horas del técnico 2 son todo esto de aquí. Todo esto son las horas del técnico 2. Lo voy a poner entre paréntesis para que no afecte el paréntesis en nada, pero lo voy a poner entre paréntesis para que no sea confuso. Y todo esto de aquí son las horas del técnico 3. Entonces, así es como quedaría mi esto. Pero obviamente yo no le, a ver, eso tiene que ser menor. Entonces, como, como en la programación por metas yo no puedo utilizar, en Lingo yo no puedo utilizar menor igual, tengo que utilizar igual. Lo que voy a hacer aquí es pasar esto a restar. Lo voy a pasar a restar a este lado para deshacernos de este menor igual. Entonces yo le diría a esto, vamos a restarlo. Vamos a restarlo por aquí. Que en realidad podríamos hacerlo sin restar. Yo lo voy a pasar aquí a restar para que se entienda un poquito mejor, para que les pueda explicar un poquito mejor. No es necesario, pero es más entendible. Ahora van a ver por qué. ¿Por qué es más entendible? ¿Por qué es más fácil de entender? Porque si ya pusimos el ejemplo, imaginemos que esto sea 100 menos los 50 que no puede exceder, menos los 50 imaginemos que valga las horas del hombre 3. ¿Esto a cuánto va a dar igual? A cero. Ahora, ¿qué sucede si aquí no fuera 50? ¿Qué sucede si aquí fuera 60, por ejemplo? ¿Esto a cuánto me va a dar igual? Esto me va a dar igual a menos 10. ¿Por qué? Porque 100 menos 50 menos 60 es igual a menos 10. ¿Y qué sucede si es que esto fuera 40, por ejemplo? Menos 40. Entonces, en ese escenario, aquí voy a tener 10, pero positivo. Entonces, aquí, cuando yo tengo 60, o sea, cuando el resultado es negativo o es cero, no estoy excediendo la condición, que es en más de 50. Porque si se dan cuenta, 60 para llegar a 100 son 40, no excedo. En cambio, 40 para llegar a 100
son 10, sí excedo. Mi límite es 0, justamente mi límite es 0. Entonces yo necesito que toda esta operación matemática sea lo más cercano a 0 posible o menor que 0. Tiene que ser igual o menor que 0. Entonces, ¿en qué casos a mí me va a afectar? En los casos en que esto de aquí sea, en que este resultado sea positivo. Solo cuando es positivo me va a afectar. Entonces, si aquí yo tengo un resultado que puede ser positivo, yo tengo que aquí restar algo. ¿Qué vamos a restar? La condición 3. Le vamos a llamar D3. D3. ¿Para qué lo vamos a llamar D3? Esto de aquí va a ser lo que nos va a permitir igualar a 0. Entonces, si esta suma de aquí, si esta operación matemática es mayor que 0, yo le tengo que poner un menos de 3 para que iguale a 0. Pero ¿qué sucede si es menor que 0? Si es menor que 0, voy a necesitar ponerle un E3 para que iguale a 0. ¿Y por qué le pongo este 3? Simplemente para que Lingo pueda realizar la operación matemática. Realmente no me afecta. ¿Por qué? Porque cuando esto de aquí sea negativo o sea 0, a mí me va a dar igual, porque estoy cumpliendo la condición. Negativo o 0, cumplo la condición, no me importa. Pero cuando es positivo, el D3 va a tomar un valor para que se iguale a 0. Entonces, yo lo que necesito es que este D3 sea 0 o sea lo más chiquito posible. Y ese es el que yo voy a sumar aquí, el D3, porque yo necesito que ese D3 sea lo más chiquito posible. Si el E3 toma valor, no nos va a importar. Si toma valor, es indiferente para nosotros, porque realmente no es lo que, no afecta en nada a nuestro ejercicio. Al contrario, si toma valor significa que esto sí se está cumpliendo, tal cual nos han pedido aquí. Y así, esto sería lo que es la meta 3. Entonces, aquí tenemos la meta 3. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta las restricciones, estas restricciones de aquí y los enteros, obviamente. Nos falta esto, lo tenemos que poner aquí. ¿Por qué? Porque yo sigo teniendo 20 lavadoras, sigo teniendo 15 refrigeradoras y sigo teniendo 10 cocinas. Eso no cambia. Entonces, eso lo tengo que poner aquí. Con esto, ya tengo resuelto este ejercicio programado por metas. Ojo, este ejercicio de aquí es hasta aquí. Este ya es otro. Entonces, ahora sí le damos a resolver. Le damos a resolver y nos sale que ahora son 225 horas. Si recordarán o retroceden el video, nos salía 210 horas. ¿Por qué ahora nos sale más? Nos sale más porque como estamos forzando a cumplir ciertas metas, es posible que por cumplir esas metas aumentemos la cantidad de horas. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si una meta se ha cumplido o no se ha cumplido? Pues bien simple. Vamos aquí. D1, yo lo estoy minimizando. Entonces, D1 vale 225. ¿Qué significa? Que la meta no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque el valor no es igual a 0. Si el valor es 0, significa que la meta se ha cumplido. Pero ojo, aquí nos están diciendo utilizar el menor número. Ya se sabe que es imposible que el valor sea 0. Eso ya lo sabíamos desde un inicio. Era imposible que el valor sea 0. Entonces, matemáticamente la meta no se ha cumplido. Meta 1 de manera matemática, matemáticamente no se ha cumplido. Matemáticamente no se ha cumplido. Sin embargo, o sea, en la práctica, sí se ha cumplido. ¿Por qué se ha cumplido? Porque es la menor cantidad de horas, menor cantidad de horas que podemos obtener. De horas que podemos obtener. O sea, no va a ser menos que eso. Eso está así, se necesitan horas para resolver artefactos y no hay forma de no hacerlo, ¿no? Entonces tenemos la meta 2. La meta 2 se compone de estos 4 valores de aquí. Estos 4 valores son de la meta 2, si recuerdan. Entonces, estos 4 valores, vamos a revisarlos aquí. Todos los valores son 0. ¿Qué significa que todos los valores sean 0? Significa que no ha sido necesario asignar un valor a esto para que L1 y R1 sean iguales. Tampoco hemos tenido que asignar valores a estas dos variables para que R1 y C1 sean iguales. Entonces L1, R1 y C1 son iguales y lo podemos comprobar acá abajo. L1, R1 y C1 son iguales.
pero basándonos solo en estas variables, que todas son igual a cero, entonces, como las cuatro variables auxiliares de la meta 2 son cero, sí se ha cumplido, sí se ha cumplido. Y luego tenemos la meta número 3. ¿Cuál es la meta número 3? La meta número 3 nos está diciendo que el número de horas trabajadas por el técnico 2 no debe exceder el número de horas trabajadas por el técnico 3 en más de 50. Esta variable, ¿qué variable hemos estado utilizando para eso? Solamente D3. Entonces vamos a venir D3. El valor es 0. Validemos las horas que ha trabajado el técnico 2 y el técnico 3. El técnico 2, bueno, no hemos multiplicado las horas. Si lo multiplicamos, probablemente sí vamos a ver la cantidad de horas. O lo podemos poner aquí si queremos. Entonces, podemos hacer esto. Podemos poner horas 2 o H2 va a ser igual a todo esto. Esto lo hago simplemente con fines demostrativos, no es parte del ejercicio. Simplemente es con fines demostrativos. Si este valor de aquí es 0, yo automáticamente puedo decir que la meta 3 sí se ha cumplido. Sí se ha cumplido porque la variable auxiliar, sí se ha cumplido porque la variable auxiliar es 0. Pero yo quiero demostrarlo, ¿no? Quiero demostrarlo. Entonces voy a poner horas 2 y horas 3. Quiero demostrarlo, no confío porque recién estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, como no confío porque recién estoy aprendiendo, lo voy a validar. Vamos a validar. Entonces, esto de aquí, como les dije, no forma parte del ejercicio, simplemente es con fines prácticos nada más. Lo resuelvo. Entonces, veamos aquí, tenemos que las horas 2 son igual a 0 y las horas 3 son 75. Las horas 2 exceden a las horas 3, no lo exceden, ni siquiera por 0, es más, es menor. Entonces la condición sí se ha cumplido. Y de esta manera tendríamos resuelto este ejercicio. De esta manera podríamos decir que esta es la solución correcta para este ejercicio de programación por metas. Y eso sería todo con respecto a este problema.